Buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor en este hermoso día de solcito que tenemos. Vamos a dar un saludo y bienvenida Vamos a saludar a los hermanos que están en las redes sociales también. Bienvenidos, que tengan una bendición este día y la semana que viene. Vamos a cantar una alabanza y empezamos. Nos vamos con él. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar
Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hoy día somos muy pocos, ¿eh?
Hoy día nos levantamos, no sé si más temprano o no, pero llegamos aquí bien temprano. Y el culto estaba bonito. Y vamos a continuar con lo que veníamos compartiendo días atrás. Yo diría que hará casi probablemente un mes empecé una serie sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la divinidad y los tres trabajan en nosotros. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, él anunciaba el arrepentimiento y él anunciaba que el reino de Dios se había acercado. Ese era el mensaje central de Juan el Bautista, que también es el mensaje central de Jesús. Y Jesús, como dice, para cumplir toda justicia, dice la Escritura, fue a bautizarse al Jordán. Y cuando llega delante de Juan, Juan le dice: no, yo no te bautizo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una decisión que toma el ser humano para expresar arrepentimiento, para expresar que en su corazón ha tomado la determinación de ponerse serio para con Dios. Si antes no creías en Dios, ahora crees. Pero si antes creías en Dios y no le obedecías, ahora has tomado la determinación de obedecer y de caminar con Dios, no de espaldas a Dios. Y Jesús siempre creyó en Dios porque Él es Dios y Él no tenía de qué arrepentirse. Entonces Juan dice: ¿de qué te vas a arrepentir tú? Si tú no tienes de qué arrepentirte, ¿para qué te bautizo? No tiene sentido. Y él le dice: tienes que hacerlo para que se cumpla toda justicia. Es curioso esto, pero aún en esa posición, Cristo se puso en tu lugar y en mi lugar, porque Él no necesitaba arrepentirse, pero yo sí y tú sí. Y como Él quiere ser uno conmigo, me captura y me toma también desde esa posición. Él asume mi rol de pecador que necesita arrepentirse y bautizarse, y se bautiza. Porque ahí Él establece justicia. Él nos hizo justos. Porque dice la Escritura que yo estoy en Cristo. Como decía Patricio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo baja a las aguas, y como yo estoy en Cristo, yo bajo a las aguas con Jesús. Y así se cumple toda justicia. Pero ¿a dónde voy todo esto? Que dice la Escritura que cuando Dios Hijo baja a las aguas, se escucha una voz del cielo. ¿Quién es el que habla desde el cielo? Dios Padre. Dios Padre, y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Cierto? El Padre respalda al Señor Jesucristo no solo en su decisión de tomar un bautismo que no debería haberlo hecho si uno lo juzga de la perspectiva humana, pero dice que confirma todo esto y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. De manera que en este primer evento, yo diría que ese evento es un evento cúlmine del ministerio de Juan el Bautista. El evento cúlmine de Juan el Bautista es el bautismo de Jesús. Porque de ahí hacia adelante Juan el Bautista se aparta. Él sigue su camino, él sigue con sus discípulos, pero sus discípulos después Juan los traspasa a Jesús. Los discípulos de Juan pasan después a ser parte del grupo de Jesús. Y ahí como que Juan un poco se hace a un lado porque aquel que él venía a anunciar ya llegó y él le abre. Juan el Bautista dice: es necesario que yo, ¿cómo dice la Escritura? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí está. Este es el que yo decía que viene antes de mí. Yo bautizo en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que ahí, en ese punto, hay una suerte, entre comillas, de quiebre. Podemos decir que se interrumpe o el ministerio de Juan llega hasta ahí y se abre el ministerio abierto de Jesucristo. Y Jesucristo es el que portador de la bendición del Espíritu Santo. Y el Señor habla del Espíritu Santo en muchas ocasiones, muchas. A mí se me quedan algunas porque me fueron muy significativas la primera vez que logré entenderlas,
cuando estando con los discípulos es necesario, dice el Señor, que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no va a venir donde ustedes, y Él los conducirá a toda verdad. El Señor dice, yo voy a ser sacrificado, voy a ser llevado a una cruz, yo voy a morir, y los discípulos dicen, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en el fondo no entiendes nada, lo estoy diciendo hace rato, Pedro, es necesario que yo me vaya. Porque yo, así como Juan me dio el paso a mí, yo le voy a dar paso a la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Porque Él les dice aquí que yo estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. La forma en que Cristo está en mí es a través del Espíritu Santo. Si nosotros no nos entregamos a Cristo, Él no viene a morar en nuestros corazones. Y la manera en que el Espíritu Santo, en que Cristo mora en nosotros es por el Espíritu Santo, y Él es el que hace la obra en nosotros. Porque la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros no es una reforma de lo malo que somos, no es que Dios nos enseña un código de moral y nos esforzamos para cumplir ese código. El Espíritu Santo es Dios vivo morando en mí. No es una tabla de moralidades, no es una tabla de valores y de principios, es mucho, mucho más que eso. Cuando pensamos que Dios en nosotros es eso, realmente no entendemos lo que Dios es. Porque el Espíritu Santo es vivo acá, es vivo. Yo a veces miro en distintas disciplinas humanas que la gente las sigue a veces con mucha fidelidad y llegan incluso a ser ejemplares. Porque yo diría que ninguna institución humana, bueno, salvo que sean abiertamente delictivas, dice nos hemos reunido para hacer el mal. Todas las instituciones humanas tienen declaraciones de principio, uno revisa los principios y ningún principio dice somos malos. Y hay gente que es muy fiel a esas instituciones humanas y uno los ve muy bien formados. Yo tengo muy buenas imágenes, por ejemplo, de algunos masones. Tengo desde mi niñez imágenes de personas que son como muy buenas, muy correctas, muy como ejemplares, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo viene a transformarnos. La obra que Dios quiere hacer en nosotros no la puede hacer nadie si no es por el Espíritu Santo. Tiempo atrás vimos este pasaje de la Escritura que dice yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Dice todo el pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpiará, lo podará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Porque el propósito de Dios para contigo, para con la iglesia, es que seamos fructíferos. Y cuando hablamos de ser fructíferos, es que demos frutos. Frutos de justicia, frutos de amor, frutos de bendición para nuestro prójimo, para nuestras vidas, fruto que también agrada a Dios. Y pensando en esto del fruto que significa en nosotros la vida cristiana, evidentemente dimos con esto que el Espíritu Santo en nosotros genera un fruto. Y es muy curioso porque la Escritura no dice que el Espíritu Santo genera frutos en plural, sino dice que el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a generar un fruto. Y por eso dice, como lo hemos leído en Gálatas, porque el fruto del Espíritu, en el fondo el producto del Espíritu, el resultado del Espíritu en nosotros, desarrolla en nosotros una serie de virtudes. No sé si lo puedes poner, Gálatas 5, 22 y 23, que lo hemos visto ya muchas veces. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjalo ahí nomás. Parte el apóstol Pablo en esta primera frase diciendo esto, más el fruto del Espíritu es más el fruto. Esa palabra más también uno podría cambiarla por la palabra pero. Dice, pero el fruto del Espíritu es, ¿por qué? Porque antes enumera una serie de cosas.
Dice, porque las obras de la carne son estas: enemistades, envidia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Un listado muy largo que corresponde a las obras de la carne, a lo que genera la espiritualidad, entre comillas, humana, que en el fondo son cosas que no honran a Dios y que no van en beneficio de una calidad de vida humana agradable, buena. Hace esa lista, que es una lista un poco larga, un poco dura, y concluye diciendo, pero el fruto del Espíritu, o más el fruto del Espíritu, es como distinto, es como al revés. Compara las obras de la carne, que son un conjunto de cosas malas, con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es una sola cosa, pero yo a veces me imagino un durazno. Y el durazno tiene su cáscara, tiene su carne, tiene su carozo, tiene su almendra. O sea, es una sola cosa, pero tiene como distintas partes, por así decirlo. Pero el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y veíamos que para que el fruto se dé, siempre hay un trabajo previo. Esto no es una cosa instantánea. El fruto se da después de un proceso, y veíamos que ese proceso requiere a lo menos 3 cosas muy importantes. Y veíamos que para que nosotros demos ese fruto, tenemos que tener un trato con la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener un conocimiento de la Escritura, ir a la Escritura y alimentarse de esta Escritura, y eso es algo que fortalece, por decir algo, tu vida, para que esa vida dé buenos frutos. Y el otro elemento que veíamos era la oración, la palabra y la oración. La oración es el medio privilegiado que Dios nos dejó a nosotros para entrar en relación cara a cara con Él. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, yo no sé, gracias a Dios es paciente, porque a veces a mí me tendría en la cabeza así, me la habrían reventado hace rato, si yo escuchara y me hiciera cargo de todas las oraciones que hacemos delante de Dios. Porque le llenamos de una gran cantidad de peticiones, pero Él no es problema. Su amor es grande, su paciencia es enorme. Y Él nos escucha porque Él es capaz de leer nuestro corazón. A lo mejor con 1 minuto bastaba, pero lo aburrimos con 10 minutos. Pero no importa, pero Él pudo captar que en ti hay un interés de estar en relación con Él. Y ese interés se debe a que lo necesitas, a que tú le crees y tú le dices, Señor, ya que estas cosas nadie las puede hacer, yo te las pido a ti, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres capaz de entender lo que yo no entiendo, porque tú eres capaz de ver lo que yo no veo. Aquí hay gente sufriendo, hay gente doliente, hay gente que ha sufrido crueldades y que camina por la tierra como si nada, pero tú has visto todo eso y tú conoces el dolor de esas personas. Por eso yo levanto a ti este ruego, levanto a ti este clamor, porque tú eres capaz de leer y de ver y de condolerte con lo que a veces yo también me conduelo. Y si yo veo 10, tú ves 1000. Y si yo siento 100, tú sientes 10.000. Porque más grande que mi corazón eres tú. Si ya mi corazón se compadece, si ya mi corazón se conduele, ¿cuánto más tú? Que tú les creaste, que tú les amas. Entonces, esta relación, esta comunión que yo tengo con Dios me hace crecer también. Me sensibiliza. Y lo otro elemento fundamental para que este fruto sea buen fruto y crezca, es la comunión. En la comunión, me acuerdo ese día, ese pasaje tan famoso que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios nos quiere unidos, en las buenas y en las malas. Por eso el Señor dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estar unidos. A mí no me da lo mismo lo que le pasa a Raúl, no me da lo mismo lo que le pasa a la Pati, no me da lo mismo lo que le pasa a ti, Nancita, a Pequi, no nos da lo mismo. En algún momento el Señor nos toca y nos dice, llama. Hoy día en la mañana nos levantamos con mi Gladysita y dijimos, pasó una semana y no llamamos a Jonathan. Y Jonathan está en un trabajo que está con muchos problemas. Porque hay una preocupación, porque somos familia, porque estamos unidos en el Espíritu. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Entonces la comunión con el hermano, a veces uno va a recibir del hermano, el hermano te edifica, te bendice, te ayuda, te prospera. Otras veces es al revés.
Lo que Dios te ha dado es para que tú lo des, para que tú le abraces, para que tú le escuches. A veces basta con escuchar. Una amiga subió un día una meditación a propósito porque su hija está con una enfermedad muy compleja y esa enfermedad la llevaba a un proceso duro y decía ahí, paso 1, si tienes recursos para dar al que lo necesita, dalo. Si no tienes recursos para dar al que lo necesita, pero tienes tiempo para escucharlo, escucha. Si no tienes tiempo para escucharlo porque estás lejos, por lo que sea, ora. Siempre hay algo, siempre hay algo. Y ponía como última cosa la oración. Y en la comunión nuestra a veces nos pasa eso, a veces uno dice que mal lo está pasando tal persona y no tengo nada, pero tenemos la oración. Dios la escucha. Probablemente en algún momento de tu vida, lo más importante que puedes hacer por tu prójimo, por tu hermano, es orar. O porque estás lejos, o porque no tienes recursos, o por lo que sea, pero nunca ocurrirá que no puedas orar. Entonces, la palabra, la oración, la comunión, son 3 elementos muy grandes que son como el abono, el fertilizante, el agua que requiere este fruto. Y en este fruto vamos creciendo. Este fruto se va dando. Y vamos hoy día a ver algunas de las virtudes. Hoy día vamos a ver el amor. Que por alguna razón Pablo lo pone en el primer lugar. Amor, porque probablemente el amor cubre las demás cosas. Aquel que ama es gozoso. Aquel que ama es pacífico. Aquel que ama es paciente. Aquel que ama es benigno, es bondadoso. Aquel que ama es fiel, aquel que ama es manso, aquel que ama tiene templanza, es equilibrado. Importante, o sea, el amor cubre todas estas virtudes. Y es muy importante que al final Pablo dice que contra todas estas cosas no hay ley. No hay ley. Porque arriba está hablando de la obra de la carne y todas las obras de la carne violan la ley de Moisés, violan la ley de Dios, violan la ley de Cristo. Pero Pablo dice que si uno ejerce estas virtudes del fruto del Espíritu Santo, no hay castigo. No hay castigo porque no hay ley, porque no estás violando ninguna ley. El fruto del Espíritu Santo, cuando el ser humano lo ejerce, cumple el espíritu de toda ley moral. Toda la legalidad humana asume que el ser humano, para no ser castigado, tiene que portarse bien. Y para portarse bien, dice Pablo, tiene que ser alguien que ama. Si el Espíritu Santo mora en uno y da el fruto que tiene que dar, no vas a violar ninguna ley. Por eso algunos dicen por ahí, me parece que San Agustín lo dijo, ama y haz lo que quieras. Porque si lo que estás haciendo está imbuido y cimentado en el amor, no importa lo que hagas, va a ser siempre bueno. Va a ser siempre de bendición. Entonces Pablo pone como primera virtud de este fruto el amor. Pero yo ayer le decía a mi iglesita, mira, pues yo tengo un Nuevo Testamento interlineal que está en griego y español. Y me fui a ver 2 pasajes, y uno de los pasajes era este. Y nosotros sabemos que la palabra amor en español se usa para distintos tipos de amor. ¿Sí o no? Los griegos usan distintas palabras para esos distintos tipos de amor. Por ejemplo, nosotros hablamos del amor eros, el amor erótico, y usamos la misma palabra, amor. Pero los griegos usan eros para referirse a ese amor pasional, a ese amor de cuerpo, a ese amor de sexo. Nosotros usamos la palabra amor para eso. Ellos usan otra palabra, que es la palabra filía, o fileo, el verbo fileo, que para nosotros también es amor, pero para ellos no. Por ejemplo, yo estudié filosofía, y la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Sofía es sabiduría en griego y filos es amor. Pero ellos usan otra palabra, nosotros la misma palabra amor. Y hay una palabra en
no recuerdo el nombre en este momento, pero no importa. Es una cuarta que se refiere más bien a un amor así como de afecto, de cariño, de personas, así, de amistad, qué sé yo. Pero, y hay otro amor, que es el amor que usa Pablo acá y que es la palabra ágape. La palabra ágape, los griegos la usan para ese amor tan especial, ese amor que es tan distinto, que la Escritura lo atribuye solamente a Dios. Cuando, ¿se acuerdan ustedes que Pedro negó a Jesús 3 veces? ¿Se acuerdan? Después Jesús se reúne con Pedro en un momento y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso, no? Y la palabra que se escribe ahí es: Pedro, ¿me amas? Ágape. Pedro, es tu amor tan grande como el que yo tengo por ti. Y él no le dice Señor, él le dice: Señor, te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Yo sé que me quieres. Pedro le responde con el amor filos. O sea, te amo, Señor, como un hermano, te quiero como amigo, pero yo te estoy preguntando si me amas al punto que puedes morir por mí. Y el Pedro le vuelve a decir: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Pero esta Biblia traduce todas las respuestas como amor, amor, amor. Pero son distintos amores. Y el Señor insiste: Pedro, ¿me amas? Y siempre que Pedro dice, Señor, ya Pedro, como que se aburre el Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y ahí Pedro le responde con ese amor: te amo al punto que voy a morir por ti. Y él le dice: tienes razón, Pedro, porque antes tú hacías lo que querías, ibas donde tú querías, pero vendrá el tiempo en donde harás lo que no quieres y te llevarán donde no quieres ir. Haciendo alusión a que verdaderamente Pedro le amaría con ese amor ágape. Y el costo de ese amor ágape es que Pedro iba a ser crucificado a cabeza abajo. Entonces, cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, se refiere a ese amor. No a ese amor que yo le tengo a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, a mis amigos, a mi polola, a mi novia, no. Se refiere a ese amor que cuando yo lo revisaba dice que ese amor es un amor que es benevolente y que es un amor que es sacrificial. Ese amor que no piensa en sí mismo. Ese amor que no ama al que merece ser amado, sino que es ese amor que está pensando en el bienestar de mi prójimo, sea quien sea este prójimo, aunque yo no le conozca. Aunque le conozca y sea mi enemigo, yo tengo que darme por él. El amor, el fruto del Espíritu es amor. Cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es ese amor ágape, se refiere a que nosotros los cristianos estamos llamados a morir por Dios y a morir por nuestro prójimo, a darnos por él, quien quiera que éste sea. Y esa pone las cosas de una manera muy distinta. Porque el amor acá no es una cuestión muy entretenida. Porque acá yo me tengo que enfrentar a lo que no me gusta, a lo que no me agrada. Cuando veíamos nosotros en el Evangelio que el Señor dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos, que nuestro amor tiene que ser mayor que el de los fariseos, porque ellos dicen, claro, el fariseo le da al que sabe que le va a regresar. ¿Qué mérito hay en eso? Dice el Señor, si aún los paganos, los mundanos, le dan al que sabe que le va a devolver. Va a hacerle cariño al que sabe que le va a regresar ese cariño. Acá dice que uno tiene que pensar no en la recompensa, porque muchas veces no habrá recompensa. Este amor solamente determina, por convicción, por el ejercicio de su voluntad, amar. Este amor ágape es básicamente una cosa que no depende de las emociones, depende de una convicción, depende de una aceptación activa al mandato que el Señor me manda de amar a mi prójimo y de amarle a Él.
Te había pedido 1 Corintios 13, que es el pasaje del amor. Antes que Corintios 13, cuando yo diga esto me tienen que aplaudir. Antes de Corintios 13 viene Corintios 12. Antes de 1 Corintios 13 viene Corintios 12, 1 Corintios 12. Y 1 Corintios 12 es una de las enumeraciones que la Escritura hace sobre los dones del Espíritu Santo. Y Pablo habla ahí de los dones del Espíritu Santo, lo importante que es que la iglesia reciba dones, que las personas recibamos dones para el ejercicio y el bienestar de la comunidad. Y Pablo habla ahí de los dones y en realidad es interesante que lo leamos, que lo veamos, que lo comprendamos, porque en nuestras partes hay como 3 listados de los dones del Espíritu Santo y es curioso porque no se agotan. Es decir, Pablo hizo una lista, pero a esa lista se le podrían añadir más cosas, porque el Espíritu Santo te da muchas cosas. Y ahí está. ¿Por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto tenía un gran énfasis en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. El de lengua, el de sanidad, el de sabiduría, el de revelación, el de ciencia, el de etcétera, etcétera, etcétera. Un listado grande de dones que hay ahí. Y esa iglesia estaba muy entretenida con eso, pero a la par era una iglesia muy desordenada. La iglesia de Corinto era una iglesia en donde había narraciones muy duras. Había narraciones muy duras. Pablo llega a decir al punto que un hijo tiene a la mujer de su padre. Como allá había poligamia, de repente una de las esposas del papá se enganchó con el hijo. Bueno, una serie de aberraciones que había, pero una iglesia en la que los dones se movían. Cuando estamos leyendo siempre el pasaje de la cena del Señor, que está en 1 Corintios 11, Pablo les dice que tienen que tomar la cena, que no tomen la cena indignamente. ¿Les suena que Pablo dice eso? Que ellos tomen la cena como es debido, no indignamente. Y cuando Pablo describe qué es tomar la cena indignamente, dicen ustedes, son una iglesia grande que tiene cualquier movimiento, tiene cualquier ruido, pero están en puros grupitos. Y el día domingo, que es el día del ágape, al final de ese día tenían la cena del Señor, pero antes de eso tenían como un paseo ahí en el campo, y se juntaban los grupos y de repente unos comiendo el asado, el vinito, y otros compadres que no tenían nada. Entonces dice, eso es comer la cena indignamente. ¿A qué iglesia se lo dice? A la iglesia de Corinto. Esa iglesia que era rica en dones, pero no era rica en amor. No era rica en amor. Y el énfasis de Pablo, y por eso en Corinto es que él escribe esto, les dice, lo primero es el amor. Y después de hacer toda esta lista de dones, Pablo les muestra y dice, pero yo les presento a ustedes un camino más excelente. Eso está, no te lo pedí, pero lo voy a leer desde acá, que es 1 Corintios 12. Parte Pablo hablando, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El capítulo 12 le va a enseñar sobre los dones. Y termina el capítulo 12 en el verso 31 y le dice a los de Corinto, procurad pues los dones mejores. O sea, no es malo que busquemos los dones del Espíritu Santo. Oremos, pidamos, clamemos, que Dios nos llene de dones, ojalá. ¿Están hablando? Sí. ¿No será que estoy muy potente? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, ya pasó. Sí. Ya. Somos dones. Mucho poder, mucho poder. Entonces Pablo les anima a las personas de Corinto a que aspiren a los dones, que busquen los dones, porque con los dones construimos iglesia.
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Porque hay iglesias que se mueren por estar llenas de dones y se lucen y compiten con otras. Miren cómo se mueve el Señor en medio nuestro. Y está bien. Pero Pablo dice que hay algo más excelente que eso. Y aquí él le dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Y Pablo aquí da la impresión como que menosprecia los dones, porque le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque hay iglesias que hacen del don de lengua la gran cosa, y si tú no recibes el don de lengua, no tienes nada, no vales nada. Y Pablo le dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el fondo, si yo tengo el espíritu de lengua, lo único que hago es meter bulla. Y cuando alguien mete bulla, en realidad se transforma en una persona molesta. Y yo tristemente tengo que decir que hay algunas iglesias que se dedican a meter bulla y el vecindario ya no lo soporta más. ¿No saben ustedes de eso? No saben. Tengo un amigo que es pastor y es muy divertido, que dice que cuando se acaba el mundo y después van a venir exploradores a la tierra y de repente van a encontrar recintos con equipos de música, de sonido y todo. Eso es lo que va a quedar de nuestra iglesia, pura bulla. Y eso es lo que dice Pablo. Si ustedes son buenos para meter bulla, ya bien de ustedes, pero la idea no es esa, porque si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Está poniendo en su lugar a un don que muchas iglesias le dan una importancia gigantesca. Después habla de otro don, dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y cada vez que Pablo usa esa palabra amor, está refiriéndose a ese amor ágape, a ese amor benevolente, sacrificial, que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. No es un amor que dependa de mis capacidades, sino que es lo que Dios pone en mí y lo que Dios pone en ti. Tenemos una capacidad enorme de amar que no la hemos desarrollado, que la tenemos limitada. Sigue Pablo, más adelante dice, y esto, por favor, y dice algo que para mí era como imposible. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo decía, pero ¿quién va a dar todo lo que tiene y ofrecer aún su propia vida sin amor? Me parecía que era como raro eso. Raro. Y la verdad, las cosas que a veces uno da por orgullo. A veces uno da para que digan, no, mira qué generoso el compadre, se pasó. En el fondo da de alguna u otra manera para ser ensalzado por tu prójimo. Pero aquí está hablando, dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿y quién va a entregar su cuerpo para ser quemado si no tiene amor? Dice uno. Y esto es una cosa muy compleja, porque aquí lo que Pablo está hablando de los mártires. Y hay muchas causas que tienen mártires, ¿o no? ¿Qué pasa con los que se hacen el harakiri? ¿Lo hacen por amor? ¿O lo hacen por entregar sus vidas a algo que, por noble que sea, no es Dios? ¿Cómo? Por tradición a veces, claro. Y yo diría que hay muchas como creencias en el mundo que exaltan este tipo de prácticas. Y aquí se veía en el contexto de Pablo eso. Pero también aquí está hablando de un don muy especial. Un don que se menciona muy poco en la Escritura, que es el don de martirio. El don de martirio. El don de martirio.
yo diría que hay muchos hermanos que dicen, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y lo dicen muy honestamente, muy honestamente. El Señor nos llama a todos que demos nuestra vida, porque dice, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Él lo dio. En ese aspecto, el Señor sí fue mártir. En ese aspecto, Dios, Cristo Jesús ejerció ese don de martirio, porque Él no fue a la cruz contento. Aunque nos parezca raro, el Señor le pidió, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si fuera por mí, Señor, yo no iría a la cruz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, aquí, yo diría, está bien que yo hable en lenguas humanas y en angélica. Está bien que yo tenga el don de lengua, pero está mucho mejor si además de eso, yo todo eso lo ejerzo en amor. Si la profecía, la sabiduría, cada uno de los dones, yo los ejerzo en el contexto del amor, alcanzan la plenitud su sentido. Y aquí también Pablo a veces dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí dice las características de ese amor ágape. De ese amor ágape que dice que ese amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, los dones, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero ese amor nunca se acabará. Nunca se acabará. Y ese amor es el que nosotros tenemos acá por el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría quizás ahondar en las características de este amor que Pablo lo dice como es sufrido. Nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia instintiva a protegernos, a cuidarnos, a no meternos en lío. Como a uno le dicen, no te metas en las patas de los caballos. Y uno a veces hace caso, se cuida, porque aparentemente esto es una gran imprudencia. Pero muchas veces el ejercicio de ese amor no tiene otro camino que ir a meterse a la pata de los caballos. ¿O no? Y el Señor le dice, ok, no es que yo te mande a que te suicides, no, eso es lo que yo no quiero. Pero si quieres amar como corresponde, el Señor fue a la cruz y todos los discípulos y los apóstoles murieron por el ejercicio de ese amor. Yo te llamo a eso. Así que no pienses tanto en ti, más bien piensa en el bien que vas a hacer al prójimo. Y yo entiendo que te cuides y tampoco que te digo que vayas a tontas y a locas. Trata de ser prudente, pero si hay que ir, hay que ir. En ese sentido, el amor es sufrido. En términos que a veces yo me tengo que sacar el abrigo para cubrir a otro. Y yo me expongo al padecimiento, yo me expongo al cuestionamiento, yo me expongo a la crítica. No importa, pero voy por un bien mayor. Yo amo no por beneficiarme a mí mismo, sino amo por bendecir a un necesitado. Y Dios me respalda, y Dios hará conmigo lo que quiera hacer después. Capaz que me da 2 chaquetas nuevas. Eso lo sabe Dios, pero yo tengo que ir. Es sufrido también en términos de que soporta la incomodidad, soporta la crítica, soporta el qué dirán, soporta. Dice, el amor es benigno. Cuando se dice que el amor es benigno, se asume que ese amor es la práctica de un corazón bondadoso, de un corazón que tiene una sensibilidad especial a la necesidad y al dolor ajeno. Y no es esa la práctica común del ser humano. El ser humano está siempre pensando en mi situación, en mi familia, en mis cosas. El corazón benigno sale de sí mismo. El corazón benigno es el que está preocupado de dar lo que puede dar y aún más. En estos días estamos yendo en la noche a dejar los días lunes ¿cómo se llama? Hemos estado yendo a la urgencia a llevar cafecito, tecito y sándwich y galletas.
queremos dar gracias porque algunos de ustedes han colaborado con eso. Y estamos yendo ahí a personas que uno no conoce. El otro día fuimos y llegó un señor y dijo, ¿me pueden dar 2? Me dijo que mi señora está allá adentro. Y le dimos 2. Después yo voy por allá y veo que él está diciendo, vaya, no es que es cosa de ir a agarrar. Pero bueno, no importa, problema de él, no es problema mío. Después salimos, nos íbamos y de repente vemos una persona que está entre medio de 2 vehículos con unas pastillitas blancas ahí. Y cuando nos ve se dio vuelta, era la misma persona. Claro, humanamente uno dice, mira, ¿a quién le dimos? ¿A quién le...? No importa. En ese aspecto he sufrido. Habrá ciertos, supuestamente, errores, pero amar nunca es error. Nunca es error amar. Desde fuera nos van a juzgar. ¿Por qué le diste a ese? En cambio, le podrías haber dado a este otro. No importa. Lo diste en amor. Está bien hecho. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién sabe si esa persona que supuestamente nos engañó no va a ser confrontada con ese gesto de amor? ¿Quién sabe lo que viene después de eso? Nosotros fuimos a dar. Y eso es lo que tenemos que hacer. El amor no tiene envidia. La verdad de las cosas es que el envidioso está siempre compitiendo, está siempre midiendo, está siempre queriendo tener más que el otro. La verdad es que el amor no solo no tiene envidia, sino que el amor se alegra por el bien del otro. Y yo me acuerdo que hace muchísimos años, no era cristiano, y me daba mucha lata, que según yo, a los malos le iba bien. Y a los buenos, entre los que yo me incluía, no nos iba bien. Y se genera una suerte de una competencia muy insana, muy enfermiza, del que no tiene con el que tiene. Y esas cosas siempre llevan a situaciones muy duras, muy malas, muy malas. Dice, el amor no es jactancioso, el amor es humilde. Ojalá el amor sea silencioso. Como dice la Escritura, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En ese aspecto, el amor no se envanece. No se envanece. A veces uno comete el error de decir, no, si ese hermanito, mira lo que anda, y yo le di esto, le di esto, y le di lo otro. Entonces, el hermanito, pero uno hizo todo y lo dio. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esto es tan duro para nosotros. Nos enojamos con tanta facilidad. Guardamos rencor, andamos pelando a la gente. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es un amor ejemplar. Vamos a insistir próximamente en el desarrollo de esto, porque esto es muy grande. ¿Qué significa? Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Nuestra sociedad es tan desconfiada que nos cuesta creer. A veces hay gente que nos ofrece algo. A veces yo veo en esos clips, en esas cosas que suben, que hay una persona que va con una bolsa y se la tira a alguien y se la tira a alguien, y de repente hay una que la recibe. Y él va donde aquella persona que recibió la bolsa y la abre, y es el iPhone 40. No sé si han visto esas cosas, porque hay una desconfianza. O sea, la verdad es que mi prójimo es alguien no solo en quien yo deba creer, sino que mi prójimo es alguien a quien yo debo tenerle miedo. Yo diría que estamos en una cultura del miedo, que el prójimo no es un amigo, es un enemigo, es alguien pero el amor dice que no. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Y la verdad las cosas que Dios nos cubre. No es que por ahí no nos va a ir siempre bien, vamos a tener problemas, pero Dios cubre eso. Pero tenemos que entender siempre que lo que tiene que nacer de nosotros como fruto del Espíritu es el amor, porque Dios les ama y Dios me ama y Dios lo ha dado todo y Dios es el que me cubre. Y en el fondo
Yo ya no estoy para defender mi pellejo. Mi pellejo lo cubrió Jesucristo con su sangre. Esto es medio complejo para vivirlo. No es que uno anda tirándose por ahí para que lo atropelle. Tiene que cuidarse para durar lo que más pueda, para dar lo que más pueda. Pero no significa que por amar no nos vamos a exponer. El Señor nos llama a eso y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nosotros tenemos que entender como cristianos que nuestra vida cotidiana es siempre lucha, siempre lucha. El Señor no nos ha llamado a cuidarnos y a protegernos. El Señor nos ha llamado a ir, a dar la cara, a enfrentar a las tinieblas de este mundo. Si Dios es conmigo, ¿qué me podrá hacer el hombre? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nuestra fuerza y nuestro poder siempre es la fuerza y el poder del amor. Te había pedido una palabra que está en Juan, primera Juan me parece. Sí, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si Dios está en mí está el amor. Y no cualquier amor, sino ese amor que fue a la cruz por ti y por mí. Ese amor que lo arriesgó todo y que lo dio todo. Cuando le dice a aquel discípulo: Señor, yo te quiero seguir. Y él le dice: mira, las aves tienen sus nidos, las bestias tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía que proteger, no tenía que cuidar. Y a veces nosotros invertimos gran parte de nuestra espiritualidad, gran parte de nuestros recursos en protegernos, en cuidarnos, en acomodarnos. No está mal hacerlo. El Señor nos manda, ojalá, a tener una buena casa, una buena familia, a que nos vaya bien, pero eso no es lo primero. Lo primero es amarle a Él, amar a su prójimo y amarnos a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. 3 grandes direcciones de ese amor: Dios, el prójimo y yo. Ahí tenemos que aprender el equilibrio, porque a veces nos desequilibramos con eso. A veces uno es todo para el prójimo, es todo, ojalá fuera todo para Dios, pero se descuida uno a veces. Son cosas que también tenemos que ir aprendiendo. Este amor es potente, es poderoso, es lo mejor que nos puede ocurrir. Ese es el amor ágape. Sacrificial, benevolente, que piensa en el prójimo y no en uno mismo. Yo espero en Dios poder seguir viendo esta cosa, porque este es el meollo de la vida. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tenéis amor los unos por los otros. Amén, hermano. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro.